Bien, estamos ya de regreso para una entrevista con el señor Miguel Hugo, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para revisar un poco lo que ha sido este pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre la estigmatización de las protestas sociales en nuestro país que se dieron durante el mes de diciembre y el mes de enero. Y vamos a conversar con él a través de la virtualidad. ¿Cómo está, señor Hugo? Buenos días. Muy buenos días, con usted un gusto poder conversar esta mañana. No, al contrario, gracias a usted por atendernos aquí en el noticiero, y quería empezar pidiéndole que nos haga quizá un resumen de los puntos más importantes de lo que nos dice este pronunciamiento de las Naciones Unidas. Bueno, en realidad lo primero que habría que decir es un pronunciamiento de 9 relatores. Es decir, en Naciones Unidas existe un conjunto de expertos sobre diversos temas vinculados a la protección de los derechos humanos. Entonces, todos ellos han firmado un pronunciamiento preocupados por la situación en el Perú, preocupados por el uso excesivo de la fuerza, preocupados por los atentados contra la vida, la libertad de expresión, el derecho a las reuniones, el derecho a la movilización pacífica, preocupados también por la situación de los pueblos indígenas, preocupados por la situación de los defensores de derechos humanos, por las denuncias que hay sobre torturas, tratos malos, crueles y degradantes contra las personas que son detenidas, además de finalmente esta estigmatización que se genera señalando a las personas de terrorismo, de terroristas, es decir, lo que nosotros comúnmente denominamos como terroqueo. Todas esas preocupaciones han sido señaladas por estos relatores y le han pedido al gobierno un informe de qué está haciendo el Estado, porque el Estado, todos sabemos, es el garante principal de los derechos humanos y tiene las instancias pertinentes para hacer que se cumplan los derechos humanos. Y eso es lo que esperemos que el Estado responda y pueda efectivamente garantizar los derechos de todos y todas. Claro, son 8 relatores, de hecho, los que han firmado este extenso informe en el que se da cuenta, además, minuciosamente, con mucho detalle, de la revisión que se han hecho y que de hecho también va muy ligada a lo que desde la institución que usted representa vinieron advirtiendo. Sí, además lo mencionan, que ellos han recibido informes de diversas instancias, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los medios de comunicación, y son informaciones reales, es decir, acabamos de recibir el informe que ha hecho New York Times, ¿no? Un medio que no se le puede catalogar en ningún caso de un medio ligado a algún gobierno de izquierda o cosa que se le parezca, ¿no? Donde narra cómo ha ocurrido hechos en Ayacucho, en Puno, en Juliaca y en Macusani, ¿no? Entonces, con videos, con pruebas, y la diferencia de otros años, con situaciones de violaciones a los derechos humanos, es que en este momento el país cuenta pues con cámaras de video en muchos lugares, ¿no? Y además de los celulares, etcétera. Entonces podemos tener el video, ¿no? La imagen donde nos señala pues que efectivamente hubo uso excesivo de la fuerza, que se disparó con armas Galil, con Kalashnikov, y todo esto está referido en estos informes, porque precisamente así ocurrieron. Y lo que está reclamando es que no haya una acción estatal, es decir, que el Ministerio Público, que el Poder Judicial, que el propio Estado con sus ejecutivo, con sus acciones administrativas, pudieran estar investigando, por ejemplo, qué pasó en la Confederación Campesina del Perú, qué pasó en la Universidad de San Marcos, qué pasó en Juliaca, ¿no? No sabemos si hay procesos administrativos. Y claro, la Fiscalía, a nuestro juicio, está marchando lentamente para averiguar qué es lo que ocurrió en estos lugares. Y bueno, digamos que el Congreso de la República la cosa es peor mayúsculamente, ¿no? Entonces, esa es una preocupación central que tienen estos relatores, que tienen Naciones Unidas, y que obviamente es una preocupación
que los ciudadanos y ciudadanas, peruanos y peruanas, han trasladado a estos relatores. Debo decir además que la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un personal aquí, tiene una oficina acá que actúa y que recibe un conjunto de información, y entiendo que eso ha sido también trasladado al sistema de Naciones Unidas. Mencionaba usted este informe de New York Times, que de hecho también estuve revisando ayer, y en el que, si bien se recogen algunas declaraciones que hicieron en su momento tanto la presidenta como algunos de sus ministros en medio de estas manifestaciones, no dieron una declaración formal ante esta investigación, no hicieron ningún comentario, lo que de alguna manera también nos deja un poco en evidencia de que no ha habido ningún pronunciamiento ni ninguna toma de responsabilidad, en todo caso, con respecto a estas situaciones que han sido informadas y denunciadas. ¿Qué efecto puede tener, qué efecto inmediato puede tener este pronunciamiento de las Naciones Unidas? O en todo caso, ¿qué efecto debería tener en el Ejecutivo, en las autoridades? Bueno, sobre lo primero, es deber de todo Estado garantizar la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no es solamente de alguien expresar, sino también de recibir información. Entonces, los ciudadanos y ciudadanas peruanos y peruanas debemos haber recibido de primera mano del Ejecutivo una información veraz sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que hemos tenido durante estos meses es todos una explicación enrevesada, que eso dice el New York Times, ¿no? Sobre lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, la presidenta dijo que han habido armas hechizas y que de ellos, una de ellas se llamaba Dum, ¿no? ¿Y qué cosa dice el New York Times? Que no han recibido ninguna información, ningún video donde efectivamente estas armas hayan aparecido, ¿no? Entonces ahí hay una grave violación a la libertad de expresión, que, como digo, no solo constituye en expresarse, sino también en la necesidad que todos tenemos de recibir información. En segundo lugar, estos expertos le han dado un plazo de 60 días. Entiendo que la comunicación es de febrero, ¿no? Entonces estaremos bastante atentos a lo que responda. Lógicamente, estas instancias no tienen la necesidad, o mejor dicho, el efecto concluyente, es decir, que obligue a las autoridades a ejecutar tal o cual situación. Pero esto tiene que ver, a nuestro juicio, con cómo se ve la democracia peruana a nivel de estos foros internacionales. Claro. Nosotros tenemos como objetivo el ingreso a la OCDE, por ejemplo, y los informes de estos relatores no van a permitir que el Perú ingrese a ese tan importante espacio económico, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que debe tener actualmente el Ejecutivo, y obviamente responder, y no solo responder, sino efectuar todo lo que ahí se solicita a fin de que regularicemos nuestra situación de respeto a los derechos humanos. Bueno, uno de los temas que menciona este pronunciamiento, de hecho, es el intentar relacionar grupos terroristas o estigmatizar a las personas que protestan como integrantes de grupos terroristas, y que además es una situación que se ha repetido muchísimo, no solamente en las protestas, sino también en otros ámbitos, incluso dentro de nuestro ámbito de trabajo, que es el ámbito electoral, utilizando siempre el estigma de las organizaciones terroristas para quienes salen a hacer uso de su derecho como protesta. Y esto es algo que estamos viendo constantemente. Sí, y esa es una preocupación muy grande, porque, por ejemplo, el relator de tema de terrorismo ha señalado las críticas que existe en el concierto nacional legal del tema de terrorismo. Ha señalado además que calificar a una persona como terrorista la pone en una situación bastante grave. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales obviamente ya no salen a controlar a un grupo de ciudadanos y ciudadanas, sino lo que salen es a controlar a grupos terroristas, y por ese motivo utilizan armas como Galil, Kalashnikov y todo el aparato militar que tienen las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.
Entonces, a mi juicio, es una de las razones por las cuales se produjo tantas muertes. Es decir, si instruyes a la policía y a las Fuerzas Armadas diciendo que van a enfrentar a terroristas, obviamente su grado de tolerancia y de mirar al frente a estas personas como enemigos, no solo de la democracia, sino de su vida, ¿no? Y para no morir, entonces ellos utilizan una situación de este estilo, ¿no? Y lo segundo es que no existe ninguna prueba de parte del Ejecutivo, como lo dice el informe, hasta ahora no existe ninguna prueba de que haya una acción terrorista o que grupos terroristas lo hayan hecho. Entonces, y eso también refiere el informe, por ejemplo, del New York Del New York Times, Times, sí. ¿no? Entonces, estamos en una situación muy grave donde precisamente se ha utilizado este discurso para, finalmente, afectar los derechos de todas las personas. Señor Miguel Hugo, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Era el señor Miguel Hugo, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Muy agradecidos por esta entrevista. Gracias a usted.